Se me- Hola, Giuseppe, Ahora sí te escucho, te escucho. ¿cómo estás? Muy bien, Un muy bien. ¿Y tú? saludo, Un un saludo. saludo muy grande desde Loja, Ecuador, una ciudad fronteriza eh, en la frontera ecuatoriano-peruana. Y desde aquí, desde Loja, hago muchas cosas relativas o muy parecidas a lo que haces tú con mi primera patria, que es Ecuador, porque mi segunda patria es Venezuela. Hay una cuestión fundamental, Giuseppe, que contigo se tiene que hacer solidaridad, no caridad. Y cuando una persona que no tiene dinero me regala $1, eso es solidaridad, ¿ya? Aunque la cantidad sea pequeña y todo. Y nosotros como activistas pues apreciamos la solidaridad. Aquí yo llevo ya unos 12 años haciendo una lucha muy parecida a la tuya y cada día profundizándola más. Como tú has visto el trabajo con las actas que yo hago aquí en Ecuador justamente para lograr que las cosas sean transparentes y justas, no para lograr que una parcialidad gane y la otra pierda. No, lo que queremos es que el país gane. Y yo debo felicitarte y agradecerte, porque de alguna manera me inspiro en ti. No, al contrario, Bolívar. Al contrario, es al contrario. 100%. No, no, Sí. no, o sea, bueno, entonces llamémoslo 2.0, o sea, lo llamémoslo mutuo. Me encanta tu trabajo, me encanta tu trabajo. En la medida que desde que nos conocimos, empiezo a compartirlo. Estoy muy pendiente de las transmisiones. Pero yo creo que es fundamental una cosa, Giuseppe, que cuando uno tiene un conocimiento, no debe tener miedo a compartirlo con la gente, ¿no? Y claro, hay que tener también valor, ¿no? Entonces, en mi caso, aunque ya tenga un poco de años encima, tengo 77 años, siempre voy a luchar por la transparencia. Y una de las cosas fuertes que me toca hacer aquí y que me ha traído algunos inconvenientes, pero que poco a poco mi país originario lo va entendiendo, es el trabajo de denunciar toda una chapuza aquí en Ecuador con respecto a las actas. Fíjate tú que yo logré una sentencia hace unos 15 días del Tribunal Contencioso Electoral para que me entreguen las actas de cantidades sufragantes. Imagínate tú un dato primario, cantidades sufragantes. Y el CNE lo que me entrega son actas en blanco, actas con borrones. Y además de que se le han perdido algunas actas. Y entonces así no se puede hacer un verdadero trabajo de control electoral, entendiendo que el sistema venezolano electoral es bastante diferente al ecuatoriano, pero igual tenemos que ponerle, aquí decimos en Ecuador, ñeque para poder avanzar. Entonces, tú llegarás, que sea mi pregunta, ¿hasta dónde piensas llegar tú, Yusef, en estas cuestiones? Me gustaría saberlo, como una inquietud más que todo, como te decía yo. Tengo ya 12 años desde que me vine de Venezuela para acá trabajando en esto, pero me gustaría trabajar muchísimo tiempo más. No, gracias, Bolívar. Muchas gracias por lo que dices y también por el trabajo que haces. De verdad le pido a todos los que escuchen esto o los que están aquí en el espacio que vayan y sigan a Bolívar Lohan. A los que lo escuchen es Bolívar guión bajo Lohan en Twitter. Y es un señor que es matemático y, y es de verdad una inspiración en cuanto a materia electoral y de activismo electoral. Y ahora está en Ecuador, pero también es mitad de corazón venezolano. Entonces, yo de verdad, Bolívar, a mí me gustaría poder seguir trabajando trabajando, bueno, haciendo activismo en la parte electoral, buscando la forma de que se respeten los derechos a las personas a elegir y que, y sobre todo en el caso de Venezuela, que no haya persecución política por pensar diferente y que las personas puedan, pues, elegir y que sea lo más transparente posible. Pero he visto que no solo en Venezuela, sino también como en los casos que han narrado en Ecuador, también en el mundo, eh, la, la transparencia es algo que las instituciones electorales tratan de evadir lo más que pueden, ¿no? Tratan de dejarlo o para después, o si pueden, sí, dejarlo para después o no mostrarlo. Y personas como tú y como yo, eh, bueno, me incluyo en tu grupo humildemente,
somos súper incómodos, súper incómodos. Es que da igual si gana un candidato o gana el otro. Somos los activistas en materia de transparencia electoral, somos súper incómodos para todos porque estamos diciéndole a la gente, oye, lo que tú votaste parece que no se tomó en cuenta. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, efectivamente. O sea, oye, ¿tú estás o vives en qué ciudad en España? En Barcelona, Barcelona, sí, sí, cómo no. Me tocó a mí, dada la persecución por este tipo de cosas, irme a España a pedir asilo. En el 2016, 17, ¿no? Porque la persecución fue atroz, inclusive llegando al extremo de querer tumbarme mi casa qué locura. para para hacer justamente un monumento al vasallaje español. Cuando quiero digo vasallaje me refiero a cosas anteriores, que era quitar mi casa y poner una especie de monumento a unas carabelas, la Niña, la Santa María y la otra, ¿no? Y me tuve que ir a España, estuve en Islas Canarias, en Las Palmas, solicitando asilo porque mi esposa es española y eso me daba un poco de facilidades, ¿no? Claro, Conozco la persecución, conozco esta cuestión, pero no me quejo porque igual que cuando viví en Venezuela, viví 42 años, también hacía otro tipo de activismo que era sobre todo académico, por muchísimas falencias que había. Y no puedo cambiar, o sea, no puedo sentarme y, bueno, si algo malo pasa, pues pasará, ¿no? Pero en el fondo, yo voy viendo, Giuseppe, que estoy haciendo empatía con la sociedad ecuatoriana, porque yo me fui en el año 68, yo creo que tú no habías nacido de Ecuador para Venezuela, ¿no? Y wow, mira tú, yo regreso en el 2010 y en el 2010, justo comenzando la vida en Ecuador, o recomenzando, tuve un accidente y quedé cuadripléjico y logré superarlo, logré avanzar y recuperarlo todo, la movilidad y todas esas cuestiones, ¿no? Y eso a veces a uno lo hace inclusive más solidario todavía, porque tú vas viendo las falencias o sintiendo las falencias que muchos compatriotas tienen. Entonces, una de las grandes falencias que existen aquí en Ecuador es que nunca, jamás ha habido transparencia en el sistema electoral, Giuseppe, porque nunca han publicado la cantidad de personas que asiste a votar a cada mesa o cada junta receptora del voto. ¿Y qué significa eso? Que si, por ejemplo, bueno, en una mesa donde hay empadronados 350 personas o habilitados para votar, independientemente de la cantidad de personas que hayan votado en esa junta, cualquier cantidad entre 0 y 357, para este caso de 350, es aceptable. El sistema está programado para aceptar ese valor, o sea, un valor, si se quiere, irreal. Y nosotros hemos conseguido las actas donde hay esas diferencias. Y cuando te digo empadronados 350 y que vayan a votar 357, es porque el sistema permite que haya 1% más de votos por encima, pese a que la ley lo impide, y además que el día de elecciones se pueden empadronar a 4 personas más. O sea, es una qué cosa locura. loca. Y me parece que hay mucha gente que hace control, quizá con sus buenas intenciones, pero que a lo mejor tenga unas limitantes, con esto. Y eso sí me parece a mí sumamente grave. O sea que a veces la ignorancia y querer ofenderlo, ¿verdad? Como que coadyuva que las cosas salgan mal. Entonces, cuando tú dices de eso de que uno lo miren mal, todas esas cuestiones, no solamente es que lo miran mal del lado malo, sino también del lado bueno, porque dicen, este me está jodiendo el negocio. Correcto. Bueno, Pero Bolívar, también lo que pasa o lo que he hablado con personas en diferentes países, ¿no? Sobre todo políticos, que dicen por qué ellos no impugnan una elección o por qué no impugnan estas cosas que ellos saben que pasan también. Y es muy sencillo y es que, por ejemplo, si ellos ganan parte de la elección, ganan algo en la elección, pero pierden un poquito por trampa, por estas trampas o por estos truquillos. Entonces, si ellos dicen que el sistema está mal, también están yendo en contra de su victoria. Y por eso hay
digamos, miedo o por eso se cohíben de ir más allá de denunciar este tipo de cosas, porque con ese sistema electoral también ganan. Claro, como dice, o como decimos en Venezuela, agarrando manque sea fallo. Así es, así es, así es, tal Sí, cual. entonces, una cuestión, yo te lo puedo comentar aquí sin problema. Yo no voy a dar los nombres, pero yo asistí a hablar con lo más alto en Ecuador con respecto a esta cuestión de control electoral. Y en ese momento me di cuenta que estaba pisando algunos callos. Alguna gente se sintió incómoda con mi exposición. Yo me di cuenta y lo terminé diciendo, yo vengo aquí a ofrecer mi trabajo sin costo ninguno. No quiero cobrar un centavo, no quiero que me den un contrato, no quiero que me den un cargo. O sea que por ahí no eran las cuestiones, pero eso a veces como que se dan cuenta los que están arriba de que uno les puede dañar el negocio, bien sea el negocio de estar en el poder o bien sea el negocio de que contratan a una gente. Sabes que aquí hubo un control electoral, está por el orden de $1.100.000. Es un negocio bestial, o sea, porque primero hay 41.544 juntas receptoras del voto o mesas. Ellos pagan $20 por cada foto que le dan de las actas. Entonces tú multiplicas eso por $20, estamos hablando de $1.000.000, donde no hay factura, donde no hay recibo, donde no hay nada de eso, sino que hay simplemente un afán de lucro. La patria poco. Oh, y ellos cobran eso imagino, por digitalizar y totalizar todo, ¿no? Sí, pero te voy a decir una cosa. Dicen, porque yo no lo sé. O sea, nosotros como que estamos metidos, digo, mi colectivo que se nombra Defiende tu Voto, nosotros nunca Sí. hemos conseguido una diferencia entre las actas publicadas por el CNE y las actas de las cuales toman fotos los señores que hacen el control electoral. O sea que por ahí no van los tiros, pero ese es un tema. Y aquí hay otro tema que dentro del CNE, en cada delegación provincial, que sería como estados en Venezuela, en cada delegación provincial funcionan unas juntas de recuento solamente con personal del CNE para que hagan recuentos y en esos recuentos cambian las cantidades y falsifican, o lo hablo con extrema libertad porque tengo las actas, falsifican actas, cambian los números de votos, cambian los números de votantes. No tenemos documentos que se han cambiado. Asistieron a votar 116 personas y aparecen votando para presidente hace unos 3 años, para presidente 300 personas y para asambleístas 0 personas. Eso es terrible, pero ahora recién nosotros hemos puesto en la palestra de los 3 ejes de control electoral, hemos puesto 2 ejes en la palestra. Uno que es el acta de cantidad de sufragantes que nunca ha sido publicada y que te comentaba hemos ido al TCE, y las juntas de recuento que funcionan solamente con personal de nómina del CNE, donde se cambian las cosas. Entonces, todo el mundo tiene el esfuerzo orientado a una cosa que si se quiere es bestial, porque no es el caso como de Venezuela, que en Venezuela el sistema mismo imprimía un acta original, ¿verdad? Y entregaba tantas como quería la gente. Acá la gente se pelea por tomar una foto y después es un problema tratar de procesar esas fotos, pero hasta donde yo sé, casi nadie lo hace, pero dice que lo hizo. Y ese es un gran problema porque tener un enemigo de esta o un contrincante de esta naturaleza al frente es sumamente grave. Claro, porque aparte de que tienen el poder, pues tienen el dinero y la infraestructura para poder mover toda esa, sí, como esa maquinaria de pruebas y de votos y de actas, mientras el ciudadano común, pues a duras penas y puede ir y tomar una fotico a un acta, pero si no se junta todo eso, pues es difícil lograr algo. Así mismo es, o sea, esto es sumamente duro y también tenemos que comprender, Giuseppe, que hay gente que está, mi pueblo, de 13 millones o 14 millones de electores, hay 7 millones que están en situación difícil, buscando su dolarito para poder alimentar a su gente. Y nosotros no le podemos exigir
que haga patria, coño, cuando la patria la está haciendo con su familia. Y fíjate algo, desde el 2018 está, cuando fue nombrado el CNE, tenía 6 años de vigencia hasta el 2024 y el CNE no ha sido cambiado. Es el mismo CNE desde el 2018, cuando fue nombrado para 6 años y dentro de los 2 años y 2 años y 2 años tenía que cambiar de presidente y dentro del CNE nunca se ha cambiado de presidente. Y no permite que la señora que está actualmente siga en esa cuestión. ¿Sí? Así de simple. Y por supuesto que los discursos son hermosos porque ellos hablan de que el sistema, de que no hay un sistema mejor que el ecuatoriano en todo el mundo, que nos gustaría tenerlo y nos gustaría estar orgullosos de eso y por eso trabajamos. Pero sí, entendemos que el activismo es eso, o sea, nos metemos en una lucha, pero yo no quiero una buena patria para mis hijos ni para mis nietos, Josep y oyentes. Yo quiero una buena patria también para mí. Claro, claro, eso es muy sincero. También, Bolívar, tú, así como, ¿tú cómo pensarías o qué pensarías que es fundamental para que un sistema electoral, no sé, fuera totalmente transparente? O qué cosa sería, no sé, como una buena práctica que no se hace normalmente? Me encanta esa pregunta, Josep, me encanta para desarrollarla y te voy a comentar. Eh, el gran problema que existe en el sistema electoral ecuatoriano y la gran fortaleza que podemos decir existe en el venezolano es que aquí en Ecuador no se cumple ni una sola ecuación electoral. Por ejemplo, te voy a decir, ausentismo es igual a empadronado menos personas que fueron a votar, ¿verdad? Como no hay ese control, entonces resulta que hemos conseguido actas donde hay 350 empadronados y 354 o 57 sufragantes. Entonces el ausentismo da 350 menos 354 igual menos 4. Eso, coño, ¿cómo van a poner menos 4? Como yo conseguí actas publicadas con ausentismos negativos, le sugerí al CNE que, oye, que en vez de que le ponga un menos 4, lo piratee mejor y le ponga seco. Entonces, en cualquier caso, y provoca risa, en cualquier caso, yo sé que cuando uno consigue un 0, no es signo de que la gente está participando, sino que allá abajo hay una piratería en lo que es el algoritmo o el flujograma. Cuando consiga una cantidad negativa, como póngale 0, como dice el chavo o alguien parecido. Entonces, siga. Para que todo camine bien, nosotros tenemos una propuesta sumamente interesante. Yo escribí un artículo científico con 32 páginas que cuando sea publicado, si es que lo publica, porque yo después, si no me lo publican, lo publicaré yo, que va a ser una sorpresa por quién lo va a publicar. Bien. Donde yo planteo todas las ecuaciones electorales. Empadronados es igual a empadronados impresos más los empadronados manuales, la sumatoria de votos blancos más la sumatoria de votos nulos más la sumatoria de votos válidos, más la papeleta que se le dieron al elector y se la puso en el bolsillo, eso debe ser igual a la cantidad de sufragantes. Aquí en Ecuador no se maneja esa igualdad, se maneja una inecuación, que es cantidad de votos nulos más votos blancos más válidos, menor o igual a sufragantes. Y ahí el sistema hace maravillas. Entonces, nosotros hemos planteado absolutamente todas. Y el artículo que escribí se llama Comparación de dos sistemas electorales, que sería el sistema venezolano versus el ecuatoriano. Porque, como tú ves en las actas que tú recopilaste, está cuadrado, pues. Tenemos el QR con los datos y vemos si la sumatoria de votos más los nulos y los válidos igual a la cantidad de sufragantes que nosotros hemos comprobado en muchísimas actas que bajamos una muestra que eso se cumple. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer en Ecuador, darle una herramienta al CNE donde a partir de las ecuaciones, como por ejemplo, la de contabilidad, activos igual a pasivos más capital y todas esas cuestiones, se cumpla también en
la parte de las elecciones. Entonces, nuestro aporte es muy fuerte, muy lindo, muy hermoso, planteado a, a través de un artículo científico donde está muy clara la hipótesis y está muy clara la prueba de la hipótesis con acta, y por eso que eso tiene un chorizo de 30 páginas. Ese es realmente lo que nosotros buscamos hacer académicamente, Giuseppe. Claro, claro. Y lo que me parece a mí es que esa petición, por ejemplo, que tú haces de que la suma sea una suma perfecta, es una petición súper básica, ¿no? O Es sea, básica. es básica. Si tú lo piensas, que yo siempre trato de pensarlo así, como simplificando un poco las elecciones, a que la elección sea en tu casa, qué comer, y que sea papá, mamá y dos hijos, y son cuatro. Entonces, espero de cuatro personas, cuatro votos. Claro. Es eso. Y pedir algo así como que el total sea la cantidad de personas que votó. es que, es que ya da un poco de risa pedir eso, porque debería ser algo que esté garantizado en unas elecciones, siendo tan importante el evento. Reconozco que me equivoqué, Giuseppe, al principio, y cuando me tocó retomar la lucha y había perdido unos cuantos años, y te lo cuento. Partí de una mala premisa, de que eso se cumplía, lo de los platos y todo se Claro, cumplía. O sea, que tantas personas iban a votar, entonces ellos me pidieron, me recuerdo como anécdota, un disco duro para darme toda la data de los cantidades sufragantes, ¿no? Y bueno, para mí me pareció un logro. Les envié un disco duro, un Toshiba de un tera, y esperaba, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, el disco duro se lo patearon dentro del CNE como una anécdota, y yo me tuve que poner duro y mandarlos a un sitio a comprarlo a mi nombre con garantía para que me devuelvan mi vaina, ¿no? Esa es una cuestión. Yo les pregunto, después que me dan el disco duro a través de una acción de acceso a la información y de enseñarles luego cómo se maneja la función hash, porque no me lo querían entregar certificado con hash, porque me lo podían cambiar el contenido. claro. Me doy cuenta que solamente me dan la cantidad de sufragantes de presidente en el 2017. Y yo digo, ¿pero qué pasó? Y los asambleístas nacionales, los provinciales, los andinos. No, dice, aquí tenemos una ley de que la cantidad de sufragantes se determina por lo que aparece planteado en los resultados presidenciales, y eso se lo lleva y se lo pega a las otras actas. Están locos, ¿vale? Si eso no es así, es un número único, que es un atributo de la Junta y no de las actas. Y Claro. es que ahí yo comienzo a darme cuenta del problema. Y yo digo, ¿y esto cómo consiguieron estos resultados tan bonitos? Decía yo, que los que metieron en un disco, ¿no? Y descubro, Giuseppe, que toda la data, los TXT o los CSV, archivos, lo subían a un repositorio Azure de Microsoft, y que nadie habla de ellos. Y ellos se los dan automáticamente. El CNE, el acceso al repositorio Azure, a la prensa, a los observadores internacionales que vienen a comer buena papa aquí en Ecuador, y a las organizaciones políticas que estaban compitiendo. Entonces resulta que como nadie lo manejaba, chitum, ¿me entiendes? Pero nadie nunca auditaba ese repositorio. No, porque no tienen capacidad. Claro, Y solo era perdón, como, y bueno, perdón que sea franco, ahí están. entonces yo los bajo. Cada 5 minutos suben, en el caso de la primera vuelta, subían 640.000 registros cada 5 minutos en un archivo TXT, que está bien, no lo puedo negar, está bien. Pero resulta que eso está para súper inteligentes. Entonces yo tengo que bajarlo, tengo que disgregarlo, tengo que consolidarlo en mi base de datos para poder hacer las comparaciones. Entonces ahora mucha gente que está cobrando $1 millón me dijo, oye, Bolívar, pásame los datos. Epa, ¿cómo es que es esto? No, yo te los paso con todo gusto a mi pueblo, y, y al que está arriba, más arriba, y que yo le puedo entregar la data. Pero yo no soy, ¿cómo Claro, decirte?
cachicamos trabajando para el APA, decimos en Venezuela. Justo te iba a decir eso. Que yo pienso que tú, o sea, es que yo me veo reflejado en ti y siento que me puedes hablar por Nos vemos. experiencia ahí. Porque, porque sientes como que hay mucha gente que está de repente ganando bastante dinero usando cosas que, que tú analizaste o tú hiciste. Claro, sería como ganando indulgencias con escapulario ajeno. Correcto, correcto. Pero hay que definirlo, o sea, ojo, pero uno tiene que, hay una línea un poco difusa, un poco jodida, Giuseppe, porque yo te digo, mi conocimiento lo comparto. O sea, Así es. yo tengo los trucos, retrucos de sistemas de información, base de datos, matemática o cálculo limpio, lo que tú quieras, lo comparto. No tengo ese rollo, lo comparto, pero eso no me lleva a ser pendejo, no, o sea, no, de ninguna manera, o sea, no. Entonces hay que definir un poco las reglas. Y por eso cuando yo me reuní la semana pasada con altas autoridades o altísimas, que no tiene sentido decir quiénes, y mire, compadre, yo no vengo aquí a pedir nada, o sea, no soy un gitano vendedor de humo, simplemente es claro, porque a mí me ayuda un poco Giuseppe, y a veces no lo uso, pero a veces me toca usarlo. Es que yo fui profesor de matemáticas en la Central de Venezuela y en la Universidad de Oriente. Justamente toda esta cuestión de simulación estocástica, sistema, base de datos, programación y toda esa vaina. Entonces, y por supuesto que tenía una empresa. ¿Dónde? ¿Tú vivías en Venezuela en dónde? En Mérida, yo era de Mérida. Ah, ok. Era bochito, perfecto. En media había un buen sitio de una venta de computación, no me acuerdo el señor, creo que funcionaba dentro de la ULA. Yo tenía una gran empresa de computación, se llama, tú puedes verificarlo, o se llamaba Inprocesa con N, Ingeniería de Procesamiento. La tenía en Barcelona, en Venezuela. Y eso me llevó yo todos los sistemas de mi empresa los hice yo. Entonces eso me dio una especie como de cultura bestial en lo que respecta a matemáticas, modelos, simulación estocástica, bla, 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 bla. Y eso de alguna manera me ayuda a abrirme un paso, aunque casi nunca te digo nombro esas cosas. Pero hay momentos que tienes que decirlo, porque hay gente que dice que te quiere pisar, porque dice, no, es que yo soy académico, coño. Entonces te quiere joder un poco. Y a veces uno tiene que también jabear, sacar sus jabs, sus jabs, y tratar de defenderse un poco. Esa es más o menos la situación. Y por supuesto que no es común ver a un tipo medio loco por ahí, que soy yo, con jeans, que nunca los he cambiado, o sea, nunca he cambiado de estilo, quiero decir, y con un poncho encima, y a veces algo con un sombrero negro, o sea, coño, la broma es toda fantasmagórica. Sí, sí. Sí, o sea, yo también, para aquí contar un poco la anécdota, yo también, como en este tiempo que ha sido súper poco, ¿no? Que he estado con esto de las actas y esto, me he topado con personas que realmente como que vienen del mundo corporativo y entonces como su forma de manejar las cosas es mucho más como con un proceso o también como vestir de traje y todo esto. Y yo simplemente lo que quiero no sé, como que mi lucha que yo la tengo clara es como por la verdad de lo que sucedió en estas elecciones y buscar la manera de que el voto de las personas se vea representado. Eso lo tengo como en la mente todos los días. Y esta gente, hay muchas personas que no les importa mucho esta lucha, sino que quieren hacer su trabajo, que es, no sé, favorecer a la persona que le está pagando el sueldo y, y hacer las cosas que éste le pida. Entonces entiendo un poco los dos mundos, pero el choque es bastante fuerte, tanto para ellos como para mí, porque uno tal vez piensa que está haciendo lo mismo, pero son dos cosas distintas. Aunque parezcan que estamos trabajando por lo mismo, pues son cosas distintas. Te cuento una anécdota. Aquí en Ecuador compran un software en el 2016 para control electoral, o sea, para todo el proceso electoral. Le vemos un software electoral, software, ¿no? Y lo hizo la Universidad de Barcelona de España. Se llamaba el sistema SAITEL,
YTL, Saitel, ¿no? Perfecto. Y se lo vendieron en Ecuador. Y era asociado con la Universidad de Barcelona de España. Y lo vendía, o sea, uno de los vendedores se llamaba Osman Loaiza, un maracucho. Ajá. Y quien manejaba la parte criptográfica y base de datos era un catalán, profesor de la Universidad de Barcelona llamado Jordi, que de alguna manera yo lo seguía porque me encantaba la criptografía, me encanta, pero no siempre uno puede seguir con lo que quiere. Y teníamos es como decir contigo, Giuseppe, entonces me invitan aquí a todos los cajas de machetes de Ecuador a presentar el sistema y hacerle una auditoría. ¿Entiendes? Coño, y voy yo, y el tipo se presenta, yo soy Jordi, coño. Oye, tú eres Jordi, o tú eres Bolívar, sí, coño. Entonces de repente ya éramos nosotros conocidos anteriormente. Entonces el sistema costó $22 millones y en la provincia más grande de Ecuador, que es el Guayas, no pudo dar los resultados porque se guindó. O sea, se volvió loco, no aguantó la carga de datos. Y yo les preguntaba que cómo demonios hicieron las pruebas, si no hicieron pruebas estresantes, ¿verdad? Claro. Y entonces ese día en Quito, cuando la prueba, la auditoría del software, pidieron a los cajas de machetes meterse en el cuarto negro para auditar el software, no para ver los tipos de entradas, salidas, sino el software, procesamiento. Pero que nos pedían una cláusula de confidencialidad, claro, que a mí me parece lógico. O sea, si no, ¿cómo carajo tú tienes que también preservar un poco la propiedad intelectual, aunque yo no creo en eso, pero de la otra parte? Entonces, todos los cajas de machete digo, no, a mí usted no me va a pedir a mí confidencialidad. Yo no entro. O sea, ¿qué es eso? Yo nunca he firmado eso. Perfecto. Entonces, el único pendejo que entró a hacer una auditoría fui yo. Ahora el software. Y algunas cosas, porque tú en una hora no puedes auditar mucho, sino más o menos. Claro. Macro, qué sistema utiliza, qué lenguaje, en fin, cómo son las oraciones imperativas, bla, bla, bla. Y ahí yo quedé en el 2013 ya con una cierta cosilla, de 2014, con una cierta cosilla de estas cuestiones. Entonces, por ahí siempre, no, yo soy profesor de la Politécnica, coño, entonces me tenían jodido. Pero a veces uno tiene que defenderse un poco. Claro. Pero te queda el amor del pueblo. Claro, claro. No, y yo pienso que es irreemplazable la sensación que hay como en el momento este que llaman como el momento ajá, que es como cuando como cuando un conjunto de cosas te cuadran perfectamente a lo que es la verdad y te lo demuestran. Y eso, no sé, ese sentimiento como que es invaluable y cuando también puedes, por lo que nos permite ahora las redes sociales, como divulgarlo a más personas, es como, es lo que ha dado sentido para mí a estos meses, para mí, de trabajo fuerte. Bolívar, de verdad, te agradezco muchísimo por esta conversación. Creo que, si me permites, la voy a poner como separada del podcast porque me gustaría como darte la relevancia que mereces y voy a poner conversación con Bolívar Lohan, de Ecuador y Venezuela. Sí, cómo no, con todo gusto y cariño, siempre lo que yo digo. Yo acabo de subir un blog donde hablo del feriado bancario aquí. Desde un principio, la primera línea es que yo trabajo en Creative Commons, ¿me entiendes? Para que la gente sí lo use sin tanto. A mí me encanta, oye, habíamos quedado tú y yo a hacer una entrevista en un día, pero esto que estamos haciendo me parece genial, genial. Sí, pero y que tú seas de Périda, pues chévere. tenemos que repetirlo en privado para también compartir. Me encantaría compartir conocimientos y es también como la base de lo que me gusta hacer. Te mando un abrazo, Bolívar. Claro, para terminar, la ventaja es que nos enriquecemos porque el sistema venezolano es de una naturaleza muy diferente al ecuatoriano. Entonces, es como una especie de complemento, es como una especie de diagramas de Venn, donde vamos aprendiendo tú y yo. Y yo creo que para uno poder aprender requiere también la humildad. Correcto. Un abrazo, Giuseppe.
y te aprecio y te admiro y además por encima de todo me animas. Igualmente, Vale, igualmente. Muchas gracias, chao Bolívar. hermano, Honrado con tu chao. presencia hoy. No, por Dios, dale. Adiós. Bueno, chicos, hemos tenido a nada más y nada menos que a Bolívar Lohan, que es una persona que admiro muchísimo y inesperadamente entró por acá. Y bueno,